Saludos y bienvenidos al primer programa de este año 2020 de Reflexionando con el Médico Predicador. Primeramente pues les deseo muchas felicidades en este nuevo año que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros, un año en que yo estoy seguro en que va a haber mucha manifestación del amor y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Les habla el doctor Alberto Rosario, conocido como el Médico Predicador, saludándolos a todos ustedes desde Puerto Rico. Me gustaría que a medida que se vayan conectando, me vayan diciendo desde dónde se están conectando para saber hasta la distribución, hasta dónde están viendo pues esta reflexión, hasta dónde está llegando este mensaje. El tema que vamos a discutir en el día de hoy se llama Domina al miedo. Domina al miedo. Un tema muy interesante. Un tema muy importante porque nosotros muchas veces estamos limitados, nos dejamos limitar por el miedo. El miedo es algo pues que nos confunde, es algo que nos nubla la vista, y muchas veces pues nosotros no podemos actuar como corresponde porque le hemos dado tanto poder, tanto dominio al miedo. Así que ese es el tema que nosotros vamos a reflexionar esta noche. Domina al miedo. Antes de comenzar, pues quiero pedirles a todos aquellos que nos están viendo por primera vez que puedes marcar like o me gusta a esta página de Médico Predicador TV, para que todos los domingos a esta hora, a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, pues, y a las diferentes horas de donde son, a esta hora de Puerto Rico que nos estás viendo, pues cuando estemos en el aire todos los domingos nos puedas ver, para que compartas con nosotros a través pues de los mensajes que puedas escribir. También todas las reflexiones se encuentran en la plataforma de YouTube. Pueden buscar en el canal de Médico Predicador. El beneficio que tiene esa plataforma es que pueden compartir las reflexiones en diferentes maneras, a través de mensajes de texto, a través de email, a través de WhatsApp. Lo pueden subir también a Twitter, que es más facilidad para esas personas que no tienen Facebook, pues compartir entonces el mensaje a través de YouTube. Pueden buscar en mi canal YouTube, en el canal de YouTube Médico Predicador. Ahí pues esas prédicas no son en vivo, son las que hemos dado pues en la semana pasada, pero siempre ese mensaje es vivo, ese mensaje es actual, porque es la palabra. La palabra realmente no muere, la palabra no vence. Así que oficialmente les doy la bienvenida a todos ustedes en este primer programa del 2020 de Reflexionando con el Médico Predicador, con el tema Domina al miedo. Así que vamos a hablar un poco, a definir lo que es el miedo. El miedo es una emoción que es causada por una aversión al riesgo. Aversión es pues como algo que no me gusta, que va en contra de lo que yo deseo, o una aversión al riesgo o amenaza. Que el miedo entonces se caracteriza por una desagradable percepción, una sensación desagradable que está provocada por la percepción, de un peligro real. Esa sensación desagradable que tú sientes, que tú percibes cuando hay un peligro real, es algo que estamos viviendo en el momento, algo real o algo supuesto. Algo supuesto, pues un posible peligro que todavía no es real. Entonces puede ser presente, que estamos viviendo en el momento, futuro, por una percepción, por algo supuesto que puede ocurrir en el futuro y ya eso me causa miedo, o inclusive podemos tener miedos, por situaciones que hemos vivido ya en el pasado, que nos dejaron marcas
desagradables y pensamos en esas situaciones y nos causan miedo. Entonces, el miedo es parte de nuestra naturaleza humana. Todos nosotros, todos los hombres, toda la humanidad, sentimos miedo. En algún momento de nuestra vida sentimos miedo a diferentes situaciones, inclusive a insectos, animales, nos causan miedo. Entonces, generalmente el miedo se trata de algo que no ha sucedido todavía. Es como una preocupación como un sentimiento desagradable por algo, por un evento, por una situación que todavía no ha sucedido. Entonces, hay diferentes tipos de miedo. Miedo al abandono, que te abandonen, a estar solo. Nos causa miedo lo desconocido, experiencias nuevas, ir a un sitio en donde nunca hemos ido, un empleo nuevo, conocer personas, posiblemente a enfermedades también. Sentimos miedo al rechazo, sentimos miedo inclusive a la muerte. Hay diferentes tipos de miedo. Entonces, todos los temores, toda esa sensación de desamparo es, vuelvo otra vez, todos esos temores son una manifestación del desamparo o de impotencia por algo que nosotros no podemos tener control sobre esa situación. Por eso entonces es que nos da miedo todas esas situaciones, porque son eventos, son situaciones, son cosas por las cuales nosotros no podemos controlar. No podemos controlar las enfermedades, no podemos controlar los problemas, no podemos controlar la muerte, no podemos controlar el rechazo. Entonces, todas esas situaciones en las cuales nosotros pues tenemos esa impotencia, esa falta de control, son todas esas situaciones que nos producen miedo, que nos producen temor. Podemos resumir, o podemos entonces nosotros llegar a la conclusión para poder entender esto de lo que es el miedo y hacia dónde a dónde nos vamos nosotros dirigiendo en la reflexión de esta noche. Es que el miedo se relaciona con la pérdida de algo. La pérdida de algo. Por ejemplo, la pérdida de la seguridad, la pérdida de tu estabilidad económica, la pérdida de la salud, la pérdida de tu matrimonio. Todas esas situaciones se relacionan con una pérdida de algo. Entonces, todos los miedos a fin de cuentas viene siendo como la manifestación causada cuando hay una pérdida de algo, pérdida de la integridad física cuando hay un accidente, ¿verdad? Pérdida de la salud cuando hay una enfermedad, pérdida de la vida, pérdida de su matrimonio, todo ese tipo de cosas, pérdida económica cuando nos quedamos sin empleo. Pero sin embargo, sentir miedo en situaciones reales, eso es normal. En un fuego, en un asalto, en un accidente, que estamos caminando y nos resbalamos, estamos caminando cerca de un barranco y eso nos produce miedo. Pues ese tipo de miedo es normal. Pero el problema viene primeramente cuando estamos atados al miedo en cosas que no han sucedido, en miedos supuestos, causados pues por preocupaciones exageradas. Entonces, estar atado a ese miedo, posiblemente también atado
al miedo real, muchas veces nos impide a nosotros, nos coarta, nos quita la libertad. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo a los cambios, entonces se mantienen en un trabajo que no les gusta, en un trabajo en donde tienen problemas, en un trabajo en donde no se sienten satisfechos, pero como tienen miedo a los cambios, entonces ese miedo a las cosas desconocidas les corta la libertad de emprender, ¿verdad? De empezar, de iniciar una vida nueva, una vida diferente, un empleo diferente. Entonces, temen a los riesgos. Una persona que tiene miedo teme a enfrentar riesgo porque entonces les da miedo el cambiar, porque entonces lo desconocido le produce ansiedad, le produce inseguridad, y muchas veces son excusas, una excusa perfecta para evitar el camino, para evitar seguir el camino que corresponde. Entonces, vamos a analizar cuántas veces tú quieres y necesitas algo, tienes una necesidad de algo y no actúas y te quedas quieto, posiblemente analizando, evaluando una y mil veces, entre comillas, y a fin de cuentas te quedas sin hacer lo que tenías que hacer porque has perdido todo ese tiempo analizando, evaluando una y mil veces las posibles soluciones, la manera de hacerlo una y mil veces, y a fin de cuentas no haces nada. ¿Por qué? Porque le tienes miedo al cambio, le tienes miedo a lo mejor cómo esa persona va a reaccionar a lo que tú le vayas a decir, o cómo te va a enfrentar a esta situación, o cómo... Y entonces de ahí surge ese dicho que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Porque entonces nos da miedo esos cambios. Porque entonces, porque vemos que las cosas posiblemente no son como queremos, como habíamos programado. Y entonces nosotros a veces queremos actuar, pero queremos tener una seguridad, una confirmación, seguridad de que eso va a ser así. Y a fin de cuentas nosotros no queremos tener riesgo, y pues nos quedamos en esa misma situación. Ahí están entonces los problemas matrimonios, los problemas de violencia doméstica, que entonces la persona tiene miedo en salir de ese ciclo, en romper con ese ciclo por miedo a represalia, por miedo a cómo la persona vaya a actuar. Tenemos problemas entonces también con los hijos, porque entonces tenemos miedo en la manera que los educamos, porque tenemos miedo a cómo ellos van a reaccionar a tal cosa. Tenemos problemas en el trabajo, pero entonces no nos queremos ir porque tenemos miedo a renunciar o al cambio, o a ese empleo nuevo, a salir a buscar un sinnúmero de cosas, y nos mantenemos en la zona cómoda, en la zona de confort, porque entonces nosotros no queremos correr riesgo. Ahora, ¿qué sucede? Nuestros temores, mis miedos, tus temores, nuestros temores desaparecen cuando crece y aumenta la confianza en la fidelidad y en el poder de Dios. No en nuestra fidelidad, sino cuando entonces descubrimos y creemos entonces y entendemos la fidelidad y en el poder de Dios. Cuando nosotros entonces descubrimos eso, que crece, que entendemos, que se siembra en nosotros esa confianza, que crece, y nos damos cuenta de que Dios es fiel, del poder de Dios, entonces ahí es cuando los temores van a comenzar a disminuir. Decíamos y leíamos
en cosas que yo había compartido en la semana. Si nosotros tenemos, si estamos con Dios, ¿a quién podemos tener en contra? Porque Dios es más grande que cualquier problema y cualquier situación que nosotros estamos pasando. Entonces, es allí, en esa confianza, en la fidelidad y en el poder de Dios, que nosotros tenemos que confiar entonces, que depositar entonces todos nuestros temores, todos nuestros miedos, todas nuestras preocupaciones. Y cuando nosotros hacemos eso también, tenemos que dejar de querer controlar las situaciones y las cosas. Porque el problema de nosotros es que nosotros decimos, yo pongo las cosas en las manos de Dios, pero entonces yo quiero que las cosas se hagan de esta manera. Es como cuando nosotros, como papá, por decir así, que eso realmente mandamos a nuestros hijos a que hagan algo, pero nosotros queremos que lo hagan al tal cosa. Tienes la libertad de hacer, pero lo tienes que hacer como yo te digo. Entonces muchas veces nosotros hacemos así, confiamos, dejamos las cosas en las manos de Dios, pero queremos que Dios actúe y haga las cosas, queremos con todo eso controlar las cosas, que haga las cosas como nosotros queremos, como nosotros deseamos o como nosotros entendemos que necesitamos. Pero cuando nosotros si verdaderamente depositamos entonces todos nuestros miedos en las manos de Dios y ponemos a Dios, le damos a Dios todos nuestros problemas y verdaderamente ponemos todo en el control de Dios, que se haga tu voluntad, Señor. Ahí entonces es cuando los temores van a desaparecer. ¿Por qué? Porque va a aumentar entonces la confianza en Dios. Por eso en diferentes salmos nos dice, confía, ten fe, solamente ten fe. Diferentes partes de la Biblia también. No tengas miedo. Entonces, el miedo es igual a desconfianza. Entonces, cuando no tenemos miedo, mayor es nuestra confianza y mayor es la fe que nosotros tenemos en Dios. Y máxime si nosotros le entregamos a Dios el control. Señor, aquí te entrego mi vida, te entrego mis problemas, te entrego mi situación. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Confiar, orar y esperar. Porque el Señor va a actuar según su voluntad. Confiar, orar y esperar. De esto se trata. Entonces, el libro de Proverbios, el capítulo 3, versículos 5 al 6, nos dice algo bien importante, algo bien interesante. Nos dice, confía en Yahvé de todo corazón y no te fíes de tu inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Y esto es palabra de Dios. Confía en el Señor, confía en Yahvé de todo corazón y no confíes en ti, en tu inteligencia, en tu experiencia. Es que yo hago las cosas de tal manera que a mí la vida me ha enseñado. No confíes en ti. Tienes que confiar en el Señor de todo corazón, ciegamente, una confianza absoluta, que no haya ni una gota de duda. Y entonces nos dice, reconócelo en todos tus caminos, reconócelo en tus caminos, por donde tú vayas, reconócelo, entrégale tus problemas, entrégale tus situaciones, entrégale todas esas cosas, porque la palabra nos dice que Él va a enderezar tus sendas. Como cuando cogemos las luces de esos adornos de Navidad
que están así todo hecho un revolú, ¿verdad? Todo esa bombilla enredada. Le entregamos eso al Señor porque entonces Él se va a encargar de enderezar nuestra senda, se va a encargar de enderezar nuestro camino. Pero tenemos entonces nosotros que permitirle eso al Señor. Entonces hay momentos que tenemos esa lucha espiritual donde hay una verdadera batalla en la que la voluntad, en la perseverancia, en la fe y en la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿verdad? La palabra, son indispensables para nosotros podernos liberar de esas cadenas del miedo. La voluntad, la fe y la palabra. Son esas recetas, son esos medios que es indispensable para nosotros poder liberarnos de esas cadenas del miedo. La voluntad, ¿verdad? de entregar, de que ya yo no quiero controlar, y tener esa fe en Dios de que Él va a actuar, de que va a cumplir su palabra. Entonces, por eso es bien importante nosotros que tenemos que estar decididos a creerle a Dios, a creerle a su promesa y no a los pensamientos negativos que nos afectan nuestras emociones, nos afectan nuestros sentimientos. ¿Cuántas noches nosotros perdemos sin dormir pensando en cosas que no tienen importancia, o son cosas que son importantes pero perdemos el sueño porque entonces comenzamos a hacer una película, unos pensamientos negativos? Porque realmente pocas veces podemos decir que nosotros logramos la solución, logramos el resolver el problema cuando estamos una noche desvelados. No, nos enfermamos más, nos da miedo, nos da ansiedad, nos da depresión, entonces estamos cansados. Entonces, porque esos pensamientos negativos tenemos esa guerra que quieren tratar de nosotros vencernos. Entonces, por eso es importante creerle a Dios. Cuando lleguen esos pensamientos negativos, esos pensamientos de derrota, tú cierras los ojos. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Tú vas a fracasar esto, no vas a lograr. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Tienes que vencer esos pensamientos negativos. Por eso es importante que nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios. Reconocer y darnos cuenta que para vencer nosotros no vamos a vencer solo, nosotros solamente vamos a vencer si le permitimos la acción de la presencia de Dios, que Dios está, pero tenemos que dejarlo que Él actúe en nuestra vida siempre, en cada momento, en cada segundo. Confiar plenamente en Él, no en nuestras fuerzas, no en nuestras posibilidades. Confiar en el Señor, así como Daniel confió en el Señor cuando lo metieron en la fosa de los leones. Eso lo pueden buscar en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo como del 15 al 28, en donde por engaño, en resumen, por engaño meten el rey mete a Daniel en la fosa de los leones, por engaño. ¿Qué otro día vamos a hablar sobre esa reflexión, a llevar esa reflexión de Daniel y la fosa? Pero aquí lo importante es que Daniel entra en la fosa llena de leones hambrientos. Al otro día, el rey se acerca a la fosa y llama a Daniel con voz triste. Y le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Para sorpresa de ese rey, Daniel le responde: oh rey,
vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti. Oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces Daniel se alegra y manda, el rey se alegra y manda a Daniel sacarlo del foso. Entonces se dieron cuenta que no había ninguna lesión en él, y la palabra lo dice, porque había confiado en su Dios. No había ninguna lesión en Daniel porque había confiado en su Dios. Entonces ese rey descubrió esa confianza y la acción de Dios en Daniel por la confianza que Daniel tenía en Dios, que el rey hace esta ordenanza que dice que en todo dominio de su reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino jamás será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Y añade, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y esto es palabra del Señor. Entonces, imagínate que a ti te llevan a una fosa, te llevan a una cueva. Y entonces, en vez de los leones, que fue en el caso de Daniel, cada león, entonces los leones van a representar los problemas y las situaciones que tú estás teniendo ahora mismo, que te están causando miedo, que te están causando ansiedad, que te están causando depresión. Esos leones son problemas con los hijos, problemas con los vicios, con el alcohol, con las drogas, con el cigarrillo, no sé. Esos leones son problemas económicos. Ese león que ataca, que está allí, son problemas familiares, problemas en el trabajo, no sé. ¿Qué hizo Daniel? Confió en el Señor y no recibió ninguna lesión, porque el Señor entonces se encargó de controlar las situaciones en Daniel. Entonces, ese mismo Dios que liberó a Daniel de la muerte a causa pues del ataque de los leones, ese mismo Dios que controló, por decir así, la furia de los leones, es el mismo Dios que puede controlar tu situación, que puede controlar los leones que están a tu alrededor, que te están atacando. Esos leones que te están causando miedo. Entonces, el miedo, tenemos que entender que no tiene más poder que aquel que nosotros le damos, porque entonces el poder de Dios es más fuerte que la furia de los leones. Porque Dios pudo controlar la furia de los leones, y Dios entonces puede controlar la situación que tú estás pasando en este momento, porque Él te acompaña, Él te puede acompañar, pero tú tienes que entregarte a Él y permitirle al Señor que se haga su voluntad en tu vida, que sea la voluntad del Señor que se cumpla en ti, y no ponerte a luchar, rendirte ante los pies del Señor. Entonces, ese es el mensaje que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros, recordándonos siempre que la regla de todo esto es el orar, el confiar y el esperar. Le entregamos al Señor nuestros miedos, le entregamos al Señor nuestras situaciones, oramos, confiamos
y esperamos que el Señor va a actuar en el momento indicado. El Señor va a actuar en el tiempo de Dios. Así que, hermanos, en este momento vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a ponernos en una posición de orar, en una posición de oración, reconociendo que estamos ante la presencia del Señor. Jesús nos ha dicho que en donde dos o más están reunidos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros, y todos aquí estamos reunidos en el nombre del Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias por este nuevo año que tú nos has regalado. Te damos gracias porque es un año en donde podemos descubrir tu amor, tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que hemos permitido que el miedo nos domine y que no nos ha permitido encontrarte, porque nos hemos dejado cegar por el miedo. Perdónanos, Señor. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra confianza. Para nosotros poder entender, Señor, de que tú eres fiel, de que tú eres poderoso, de que tu amor y tu misericordia es más grande que cualquier problema y situación que nosotros estemos pasando en este momento. Tu amor y tu misericordia no tienen fin, es infinita, es eterna. En este momento, Padre amado, te entregamos nuestros miedos. Tú conoces nuestros miedos, tú conoces nuestros temores, tú conoces nuestras debilidades. Te entregamos, Señor, todo aquello que es el causante de nuestros miedos. Esa enfermedad, ese problema, esa situación que no me deja vivir tranquilamente, Señor. Reconocemos esta noche, Padre amado, que necesitamos de ti. Que tú eres aquel que nos da la paz, aquel que nos da la tranquilidad, que nos da la estabilidad. Te pedimos, Padre amado, que nos acompañe cada día de nuestra vida. Que podamos nosotros tener esa certeza y estemos nosotros seguros de tu presencia en nuestra vida. Que sabemos que tú estás con nosotros, que tú nunca nos has abandonado, pero muchas veces nosotros por el miedo, por la ignorancia, Señor, nos hemos olvidado de ti, de que tú estás presente. No permitas, Padre amado, que nosotros fallemos de esa manera. Aunque estemos en el problema, aunque estemos en la situación, que siempre seamos capaces de reconocer tu presencia amorosa en nuestra vida, sin importar las dificultades. Recordando siempre que tú eres fiel. Te pedimos, Padre amado, que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros y sobre nuestra familia. Y nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues es el mensaje que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Orar, confiar y esperar. Así que vamos a saludar aquí a Sonia Maldonado, a Aide Maldonado, a Aníbal Merced, que nos están viendo, Dios los bendiga. Nancy Baez, Dios los bendiga. A Debbie Maldonado Olmo, Dios te bendiga, Debbie, que ya nos está
aquí pidiendo oración, déjame ver, está aquí compartiendo un testimonio que voy a compartir. Ella dice que ella entendió como en verdad el dejar las cosas en las manos del Señor cuando a su mamá vivía con su mamá en sala de operaciones, que ella tuvo que rendirse ante los pies del Señor para decirle que sea su voluntad. Y ella recibió pues un triple bypass y el 15 la van a operar de cáncer de seno, y pedimos oración por ella. El nombre de la señora es Teresa, para que Dios actúe en ella y se cumpla su voluntad en la vida de doña Teresa, en la vida de Debbie, en la vida de cada uno de nosotros. Así que les recuerdo, para aquellos que nos están viendo por primera vez, que pueden marcar like o me gusta a esta página Médico Predicador TV, para que todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, y ya había compartido las horas de los diferentes países donde nos ven, para que no te pierdas esta oportunidad de compartir con nosotros en vivo. Si no puedes hacerlo, si no nos puedes ver en vivo por cualquier situación de horario, pues puedes accesar también aquí a esta página para que veas todas las reflexiones que nosotros hemos dado, y siempre están vigentes, siempre están vivas, porque yo digo que la palabra de Dios siempre está viva, no muere, y tú vas a recibir ese mensaje cuando tú lo necesites. Tú buscas aquí en esta plataforma todos los videos que están de todas las reflexiones, y el título pues que te llame la atención, pues es el título de que a lo mejor ese es el mensaje que tú necesitas escuchar en ese momento. Así que pues agradezco también, Debbie, gracias por compartir tu testimonio, y pues siempre orar, confiar y esperar en el Señor, y después más adelante pues cuando tengan los resultados pues haya sucedido lo de la cirugía de tu mamá y todo eso, pues para que nos comparta el testimonio también de cómo el Señor ha actuado, de cómo el Señor pues se deja sentir su amor y su misericordia. Así que mis hermanos, muchas gracias por compartir esta reflexión, que es lo que tienen que hacer ahora, compartir esta reflexión en su página y en los diferentes grupos. Y les recuerdo también que a través de YouTube están todas estas reflexiones, y el beneficio es que pues muchas personas no tienen Facebook, pero a través de YouTube ustedes la pueden compartir por mensaje de texto, por email, la puedes compartir por WhatsApp, por Twitter, por diferentes plataformas. Hay que evangelizar, hay que llevar el mensaje, hay que utilizar las redes para el bien, para compartir la bendición, para llevar ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de fe, que tenemos que hablar y decirle a la gente que Dios te ama. Dios está con nosotros, Dios no nos ha abandonado en ningún momento, Dios siempre está con nosotros. Lo que falta es que muchas veces nosotros estamos ciegos por los miedos, por las situaciones, le damos importancia a tantas cosas, pero Dios está ahí, está esperándonos con los brazos abiertos a que nosotros vayamos corriendo a esos brazos amorosos y confiemos en Él, en su amor y su misericordia infinita. Muchas bendiciones también para Rosa Reyes, que pues se acaba de conectar. Así que hermanos, nos vemos entonces la próxima semana, y Dios los bendiga a cada uno de ustedes.